Bueno, Bueno, no me acuerdo en qué quedamos. estábamos hablando de las explicaciones, de saber explicar, saber expresarse, saber explicar el proyecto. Estamos hablando de Eh, la prueba de detección también. sí, sí, sí. Ya me acordé. Entonces, aquí es donde va como un tema muy importante que les quería comentar a todos, que se los he venido diciendo por debajo, pero muy directamente, y es la parte de las habilidades blandas, los soft skills. Yo sé que a veces, al principio yo decía, ay, qué mamera, como... Bueno, no, la palabra mamera, no sé qué, cómo es la palabra en sus lugares, como qué canciones, qué repetidores, diciendo siempre el soft skill es muy importante, el soft skill es muy importante, el soft skill, el soft skill. Y tengo que decirles que lastimosamente ya hoy en día entiendo que la habilidad blanda es muy importante. ¿Por qué? Porque yo digo que ahí es donde tú te vendes. ¿Tú cómo te vendes? Mostrando más que todo la parte humana tuya, ¿cierto? Esas habilidades blandas de que cómo eres de respetuoso en tanto a tu vestimenta, cómo proyectas tu alrededor, que obviamente no se vea desordenado, cómo te vendes ante una persona, cómo hablas ante una persona para que también la otra persona se sienta como no como que se sienta en un ambiente tenso, sino como que, no, ya, relajémonos. Vamos a hablar obviamente formalmente, pero intentemos relajarnos como en esto que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, la soft skill es muy importante en cómo te comunicas, cómo hablas con la otra persona. Y eso yo digo que también me ayudó mucho a la parte de la elección, creo yo, y también porque, bueno, mis jefes me dijeron mucho esa parte porque, bueno, obviamente presenté el proyecto, se los presenté, les mostré lo que había hecho, todo, y me dijeron, en una semana te informamos, pero queremos decirte en este momento que nos gustó mucho tu presentación. Entonces, cuando me llamaron, queremos hablar contigo, ¿qué día? Pues les dije que un viernes nos encontramos y entonces ahí me dijeron que quedas contratada, estos son los horarios, este es el pago inicial. Y ahí fue donde empezaron a decir, entonces yo sí les pregunté que, por qué me habían elegido y quería saber cómo esa parte. Me dijeron, primero, por la forma en cómo, digamos, te expresas. Yo normalmente no me expresaba así, Andrés lo puede decir. Era muy penosa para hablar. Yo creo que era muy penosa y aún sigo siendo penosa, pero intento como que eso no me bloquee, ¿cierto? Intento practicar mucho, por ejemplo, no para esto, pero sí, por ejemplo, para la presentación, practiqué mucho. Cómo les iba a mostrar mi proyecto, cómo les iba a explicar mi proyecto. Y no tanto como esa parte como sí necesitamos lo técnico, pero también cómo hago que mi presentación sea humana. ¿Cómo hago que se vea ese soft skill en mi presentación y que no se sienta como que, uy, no se nota que, pregúntale a Andrés, pero sí lo soy. He intentado como soltarme un poquito y vuelvo y te digo, el sub ayuda mucho a esto, ayuda Sí, muchísimo. Luz, vale, que cabe aclarar que penosa sería con vergüenza, ¿no? Ah, bueno, con Porque, vergüenza. bien, porque no Bueno, no sé. todos. Ah, bueno, vergüenza. No sé cómo se dice en otros países, como que es tímida, la palabra es tímida, tímida. Bueno, acá en Colombia utilizamos muchas palabras para decir muchas cosas, entonces cuando no sepan una palabra que pueden escribir, te digo, es esto, les paso un sinónimo. Bueno, es como eso. No sé qué sigue. Seguimos. ¿Cómo fue tu primer día trabajando como desarrolladora?
Bueno, mi primer día fue muchos nervios, mucho miedo, porque bueno, me presentaron a el equipo de trabajo. eh, Todos hasta el momento han sido muy buenos. Como un equipo de trabajo ha sido muy chévere. A ti te pasan un repo, baja el repo, o por lo menos en donde estoy trabajando, es una startups. Una startups es una empresa como que es joven, es una fase joven de una empresa en que está en pleno crecimiento. Eso son unas startups. Entonces, pues a mí me pasaron la repo back front, porque estoy en las dos. Entonces te la pasan y te pasan la documentación, que son el History Time, que luego van a entender los que no entienden, van a entender que a ti te pasan un documento mostrándote el Figma y mostrándote las historias del usuario. Entonces, como administrador, quiero que mi dashboard se le vea este cosito. Como cliente, quiero que mi dashboard se le vea este cosito. Esos son las Story Times, que es un documento que te pasan a ti. Entonces tú empiezas a leer el documento. En ese tiempo, en este momento, tú lo sabes leer y lo interpretas. En ese momento que estoy yo. Ustedes por ahí dicen como que, ay, ¿qué es todo esto? ¿Pero por qué? Pero, y va dando como taquicardia, tranquilos. Que no les dé taquicardia, pero lo van a entender. Yo sé que lo van a entender. Y te pasan también todos los videos, porque ellos graban, en las empresas graban todas las charlas que tienen, todas las reuniones con los clientes. Entonces te ponen a ver todo eso. Y luego ya, entonces existe acá en la empresa donde estoy, eh, utilizan Jira, que es como para ponerte las tareas que tienes que hacer cada día o que tienes que hacer en una semana o que tienes que hacer en 2 semanas. Digamos que la prueba que tuve yo fue que el proyecto en el que yo estaba lo habían dejado 2 personas y me tocaba tomarlo a mí y estaba retrasado 3 semanas. Entonces, fue un reto brutal. No sé cómo más, bueno, fue un reto difícil, fue un reto, pero lo logré, De, logré ponerlo como al día, pero como tal es como, pucha, seré capaz. Y vuelva y empiece lo mismo cuando empecé en Henry. ¿Será que soy capaz? ¿Y será que esto sí es para mí? ¿Y yo dije, no, pues peleemos contra la frustración y empecemos a preguntar, a hablar con la guía, a buscar prompts, a buscar cómo se hace esto, a buscar cómo se hace lo otro y empezar manitos a la obra. Es como eso. consulta, Joaco, Consulta. esperá, consulta. Joaco, guarda la Sí, consulta y pasamos de eso después que termine la entrevista, ¿puede ser? Dale. perdón. ¿Qué fue lo que Bien. más te sorprendió? Dos cosas. Primero, que en el proyecto final, nosotros en el proyecto final fuimos 4 personas, 2 front y 2 back. Y en la mitad se nos fue un front. Entonces a las del back nos tocó ser front. Entonces fue todo como un reto y que hacer Git y que hacer GitHub y que muchas cosas nos pasaron horribles en ese proyecto final. Que dije, que cuando llegué a la vida laboral dije, ah, mi madre, no, yo ya soy capaz de hacer eso porque me tocó muy duro. Entonces yo digo que algo que me pasó en Henry es que ese proyecto final, uy, te ayuda mucho a aprender muchas cosas de ser equipo, de hacer cosas en equipo, de que esto se choca, bueno, ¿y cómo vamos a hacer merge? Porque es que lo de él me se choca con lo mío. ¿Qué vamos a dejar del código? Pero no puedo borrarle lo de él, porque lo de él también se necesita. Entonces, me ayudó mucho, eso me ha ayudado mucho. Me ayudó mucho el proyecto final de Henry y lo otro fue como que ya esto es de verdad. O sea, jugaba la embarra. Pero entonces ya la embarré, pero entonces ¿cómo lo soluciono? Porque por allá ya la embarré.
Y es verdad, o sea, uno la embarra, esa es la vida real. Por allá hice un deploy sin querer, porque yo no dije, ay, voy a deployar. Y lo deployé y se cayó todo el servidor. Y yo, ¿pero qué hice? Yo era que me ponía a llorar y mi líder era diciéndome, tranquila, si a ti no te pasa como desarrollador esto una vez en tu vida o dos veces, no eres desarrollador. Yo, bueno, está bien. Entonces ya, pero aprende uno de los errores. Entonces, tranquilos que todo tiene solución en esta vida. Y si no, pues bueno, seguir adelante, buscar y seguir, porque no podemos hacer más. ¿Te sentías preparada o medio en bolas? Yo digo que me sentía preparada por muchas cosas que aprendí en Henry, por el proyecto final, por el M4 que fue esa presentación práctica que fue muy difícil, y, pero no imposible, o sea, eso no es imposible, porque acá estoy, acá está Andrés. O sea, no es difícil la presentación práctica, pero sí es como párele bolas, pregunte. Pregunte, por ejemplo, venga, usted que le, a gente que conozcas, o Andrés, Andrés sabe mucho de eso. ¿Qué preguntaron? ¿Qué te preguntaron en la parte del back? ¿Qué te preguntaron en la parte del front? Y practique eso, no lo ponga, pero practíquelo, porque posiblemente esa va a ser la pregunta. Esa va a ser la pregunta. Entonces, como eso. Bien, y la última pregunta, y ya pasamos a la parte de preguntas. Si Ajá, les parece, levantamos la mano y ahí vamos preguntando. ¿Qué cosas de Henry te sirvieron de verdad? lo que dije, la Perfecto. parte de la práctica del M4, el proyecto final en donde, o sea, a ti el project manager te pone a buscar y él no te dice, y lo que hace es perfecto, él te dice, puedes utilizar esta tecnología, averigüe, mire a ver cómo la aplica, mire a ver cómo funciona, mire a ver cómo lo hace, porque así es en una empresa real. O sea, esa parte del proyecto final, yo digo que uno, gócensela. Los que estén ahí o cuando lleguen ahí, gócensela, estrésense, busquen cómo encontrar la solución y díganse siempre, esto me va a servir para mi trabajo, porque en serio sí sirve. O Bueno, y sea, al hoy sí sirve. para cerrar, bueno, se llega, el que abandona no tiene premio, ¿no? Dice una frase. Eso es un poco así, ¿no? Sí, Bueno, pasamos a las partes de las preguntas. Si alguien tiene alguna, puede levantar la mano. Joaco, ¿tenías una? ¿Te la acordás? Decime que la anotaste. ya les Sí, sí, digo. sí, sí. Vamos. No, 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 la anoté. Él me enseñó a tomar nota. Muy bien, muy bien. Yo tengo una pregunta. El trabajo en sí, cuando te preguntaron del trabajo, o sea, te dieron ¿el proyecto de qué trataba en general? ¿Ya Por era ejemplo, para, ya era como ya era como para hacerle la entrega a un cliente? ¿Te mandaron así de una, digamos? eh, o sea, como si no, porque todavía no es una entrega para el cliente, o sea, el proyecto está en desarrollo. En este momento se llama, es un ecosistema para un sistema educativo. Es una página, en resumidas, para no hacer el cuento así, es una, es como una plataforma educativa como Henry y estudias online, pero para niños de primaria, secundaria y preparatoria. Entonces los niños, en vez de ir a la escuela, estudian desde casa. Entonces la plataforma, pues, debe tener, pues, como varias cosas. En sí, la plataforma, cuando llegué, ya tenía como tal el front casi todo, pero obviamente si tú le das clic a un botón, no funcionaba. O sea, todo estaba hardcodeado o moqueado. Van a utilizar mucho esas dos palabras, hardcodeado y moqueado. Entonces, ahí les dejo la tarea para que se las busquen porque en todo lado van a escuchar esa parte de hardcodeado, moqueado y otra que van a utilizar mucho es zip.
Es SWD. Entonces, más o menos, para que no se queden pues también con la duda, que pesar, que dejarlos con la duda, hardcodeados son datos que tú hardcodeas y se ven tal cual. O sea, ellos no se mueven, son datos estáticos que tú pones ahí. Los moqueados es que son datos que tú pones en una parte y entonces llamas desde otros lugares de tu app, ¿cierto? Pero de parte del front, ¿cierto? Y cuando es seed, que es la palabra seed, que es semilla en inglés, es cuando están en el back, que tú necesitas que el front los llame, son datos pero son reales. O sea, son datos reales que van a quedar en tu base de datos y que las va a llamar el front. Son tres cosas clave que se usan mucho. No sé si respondí la pregunta. Ya, Sí, estuvo ya. espectacular. Estuvo muy bueno. Estoy mucho menos perdido que cuando empecé John Henry, así que entendí. Ahora, en la parte del proyecto, ¿cuál fue la parte en la que más se complicó que vos dijiste, ¿cómo saco esto? Ay, ¿cómo ¿Cómo miércoles lo lo...? hago? Exactamente. Ay, Lo en estaba ese por decir momento yo, tengo nada más dos que quedo como... proyectos. Hay que hacer una pausa y es que en este momento tengo dos proyectos. Uno que se llama Petits, que es el de educación, y hay otro que es de transporte. Uno es de México y el otro es de Perú. Entonces, fue madre. Hubieron muchas partes, pero como te digo, uno tiene que manejar la frustración y preguntar. Por ejemplo, había una parte que yo ya dije, o sea, ¿cómo es esto? ¿Qué hace esto? Entonces, lo que hice fue como preguntarle a mi jefa, decirle, Me siento súper perdida en esta parte, ¿cómo hago? Explícamelo un poquito desmenuzado y esto, buscar ayuda de los compañeros. Uno muchas veces como que dice esto, o le pregunto a la IA o me quedo con las ganas de preguntar. Y vuelve acá el tema de Andrés, no hay pregunta tonta. Siempre pregunte todo. Es más, y tengo una tan buen líder que ella siempre me dice, pregunta. O sea, así sea una pregunta tonta, pregúntame. Ella me dice, pregúntame. Entonces, tener también un líder de esa magnitud, a mí me parece que le ayuda a uno muchísimo en la vida y en el trabajo y en todo. Que uno pueda preguntar como sin porque, claro, uno hay momentos en que se estanca como, ¿cómo hago eso? Por ejemplo, en el proyecto, a mí no me pasó mucho en Somara porque era un proyecto, digamos, que estaba empezando y que lo tomé, digamos, casi no desde cero, pero tampoco desde el 50%, iba como más o menos el 20%. Y ellos me dijeron, las funcionalidades te dejamos vía libre. Ya cuando le presentemos al cliente, ella dirá que quiere y que no. Se lo presentamos y ella dijo, me gusta esto, no me gusta esto, me gusta esto, cámbiale acá, y ya uno hace las modificaciones que le dice el cliente. Pero con el nuevo es algo que ya está montado hace tiempo, pero ellos lo quieren reorganizar y es un, una locura. O sea, ¿a qué voy? Que tú nunca vas cuando llegas a un proyecto que está a la mitad o avanzado, tú nunca vas a poder entender el proyecto al 100%, pero puedes entender lo que tú estás haciendo, que es lo más importante. Que me pusieron a que este botón importe algo, exporte algo o haga una plantilla. Desde que tú entiendas como eso es lo que me están diciendo el Jira que haga y esto es lo que necesito que esta parte del código de la API haga, o sea, ahí ya vas ganado. O sea, y yo le pregunté a mi hermana en estos días, yo le decía, yo no entiendo de todo, toda la API al 100%, o sea, no soy capaz. Me dice, es que uno como programador nunca la va a entender al 100%. Ella trabaja para una empresa de flores y ella dice, yo soy frontend y yo no entiendo todavía cómo hacen muchas cosas del back. Entonces, no esperes entender un proyecto al 100%, pero sí entender lo que tú estás haciendo dentro del proyecto, que te mandan a ti a hacer.
como eso. Eso fue lo que me tocó aprender también, porque siempre queremos entender todo globalmente, siempre queremos como tener ¿cómo se dice eso? Como que todo lo intentamos y que todo esté en nuestro poder, es la palabra. Y no, lo siento, pero en programación no va a ser así, no Sí, va a estar todo en tu poder, y más si tienes compañeros de trabajo, menos. lo entiendo, lo entiendo. Perfecto por el momento. Muchas gracias. Claro, vamos Con contigo. gusto, con gusto. No sé quién más tiene preguntas sin respuestas. Yo tenía una pregunta, bueno, en realidad dos. La primera es sobre la etapa del job preparation. A mí me genera mucha intriga cómo va a ser esa etapa, cómo la transitaste y si por ahí sentís que te ayudó eso. Si bien, bueno, nos contaste que por ahí la búsqueda laboral fue más orientada por tu project manager, pero si sentís que eso te ayuda o el acompañamiento del coach y demás. Claro, o sea, yo preparation, yo creo que es una de las etapas, o sea, es muy cortica, eso sí, o sea, es muy cortica porque dura una semana, luego sigues pues nosotros seguimos con el proyecto final y luego el Job Preparation 2, que es cuando tienes que hacer esos entregables. A mí me gustó mucho el Job Preparation 2. El Job Preparation 1 es más como de que tú tienes que leer, tienes que hacer LinkedIn, tienes que hacer tu GitHub más bonito, eh, tienes que organizar tus repos, bueno, o sea, como varias cositas, ¿cierto? Eso es como lo que te dan en el primero, entonces tú lo puedes ir desarrollando. ¿Cierto? Ella también te va, pues con la persona que nos tocó a nosotros, ella te va explicando, ella te va diciendo cómo hacer cada cosita, o sea, y es chévere esa parte y esa actividad porque uno aprendes a aprender de ti, valga la redundancia, pero ya estás aprendiendo de ti. Venga, y yo como coloco acá, ole, yo qué sé hacer, y yo qué he hecho, y yo esto, y cómo escribo, y cómo, entonces es chévere como esa actividad. A mí me gustó. Esa es como la parte de Job Preparation 1, que es como que te va explicando cómo hacerlo. Me gustó mucho el Job Preparation 2 que me tocó a mí, fue porque ella hacía muchas prácticas. Entonces, por ejemplo, bueno, entonces hoy vamos a hacer una prueba técnica, hoy vamos a hacer una entrevista, hoy vamos a hacer esto. Entonces, me gustó mucho no me acordaba de eso ahora que lo preguntó ella. Ella también se llamaba Adri, yo me llamo Luz Adriana Cañón, ella se llamaba Adri y ella nos hacía como muchos ejercicios prácticos. Entonces, de pronto, ustedes le pueden pedir eso en la parte 2 de Job Preparation, ven, si ven que de pronto es mucha lectura y habla mucho, le pueden pedir, venga, ¿y por qué no hacemos esto como más práctico? Y ellos lo hacen. Y es muy chévere hacer las partes prácticas. Primero, tienes que tener la cámara prendida. Segundo, tienes que hablar con otra persona y tienes que exponer tus puntos de vista. Entonces, así te ayudan a ser menos tímido. Eso ayuda mucho al soft skill. Bien, gracias. Y la otra que tenía es sobre el trabajo final, el proyecto final. Nos había comentado Andrés que teníamos como que presentar el trabajo cada viernes de las 4 semanas que dura, digamos. Eso es como menor porque mencionaste mucho la presentación del M4, pero no lo otro, es como más tranquilo, por así decirlo. No, Ah, mierda. no. Por eso yo les decía, el M4 te ayuda a ti en la parte práctica, o sea, como a desenvolverte. Obviamente, el proyecto final te ayuda mucho también a desenvolverte en el proyecto final que es. Y también es muy chévere, o sea, es un desafío de grupo como tal, porque cada uno tiene como su tarea a hacer, ¿cierto? Y entonces a ti los viernes te dicen, bueno, para el viernes tienen que tener esto y como Project Manager me lo tienen que presentar, porque el lunes se lo tienen que presentar ay, ¿cómo es que se llama Andrés? Project Manager, Y ella entonces espera el Project Manager y ella es mentora. la mentora, se me olvida.
Project Mentor se llama. Bueno, entonces, una es la mentora a la que ustedes los va a guiar en todo el proceso, es la mentora, ¿cierto? Y ustedes siempre a la mentora le tienen que presentar el viernes todo lo que han avanzado esa semana que ella los puso a hacer o él los puso a hacer. Y el lunes se los presentan al Project Manager. Son dos personas, una que es la compañía de ustedes, que es a la que ustedes les van a presentar para que lleguen. No, venga, haga como esta modificación porque no quedó bien o no está muy claro. Y ya el lunes se lo presentan a la persona que les va a calificar cada A la sprint, aventura. cada demo que ustedes van a presentar. Por ejemplo, a nosotros nos tocó tres. Primero fue una fue pues la persona que como que dijo el proyecto, fue el que nos abandonó en mitad del proyecto. ¿No? O sea, él dijo, ay, hagamos el gimnasio, mi gimnasio, dio la idea y todo, presentó al inicio, hay que presentar el proyecto, qué vamos a hacer, todas las cosas, se presentó. Y en el segundo nos abandonó. Y entonces como, o sea, yo no soy, me da miedo para hablar, pero hablo, ¿cierto? Entonces dicen, no se ve tímida, sí, sí, sí soy tímida, pero pues sé desarrollarme y la sacamos. Yo no sé cómo hicimos ese sprint 2, nos fue súper bien, lo presenté yo, que todos dijimos, ¿cómo hicimos y no hicimos nada? No sé cómo hicimos, pero sí es difícil y es contratiempo como tal. Y en el sprint 3 nos fue súper bien, o sea, nos fue súper bien, presentamos como todo el proyecto end-to-end y toda la parte del back y el front. Y nos felicitaron a las tres porque lo logramos hacer entre tres personas, hacer ese proyecto fue muy duro y ya entenderán que es duro, pero no imposible. Y si se organizan, mucho, mucho más fácil. Por ejemplo, a un compañero que le tocó después de mí porque perdió el M4, ellos sí llegaban los viernes. Ellos llegaban los viernes con el proyecto, se lo presentaban al mentor y el lunes ya se lo presentaban al project manager. En cambio, nosotras no alcanzábamos a presentarlo el viernes, porque nos tocaba tantas cosas que no llegábamos las tres. Entonces es como organizarse. Yo digo que la parte de organización es muy importante en ese proyecto final y obviamente, como les digo, para mí me ayudó mucho al día de hoy, y lo puedo decir, el M4 y el proyecto final fueron como los más importantes y en donde ustedes van a entender todo, en donde ustedes van a decir, ahora ya todo, porque ahí es donde todo ya se junta. Entonces ustedes ya van a decir, lo que no entendí que esto, para esto funciona, esto se pone acá, entonces ya pero esto ¿por qué? Porque estoy aquí, ¿qué estoy haciendo? Y la frustración ahí va todo a ser entendido mucho mejor en el M4 y en el proyecto final. Gracias. Bueno, Wilson. otra pregunta, Wilson. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Muchas gracias por tu tiempo. Sí. Quería preguntarte, ya que estás trabajando en una empresa, ¿cómo es la perspectiva de las empresas y los compañeros de trabajo frente a personas que, o sea, no tienen un background tecnológico como una ingeniería, un software engineer o algo así, sino que aprendieron en su camino a hacer este tipo de actividad, este rol? ¿Cómo has visto que es la perspectiva de esas personas y las empresas frente a acoger este tipo de personas como nosotros? Todo depende, ¿cierto? Porque, por ejemplo, como yo te digo, es dependiendo a tú dónde vas a postularte. ¿Por qué te lo explico así? Porque, por ejemplo, muchas empresas bueno, ahorita digo eso. Por ejemplo, yo a qué me guié. Yo me fui por la rama de las startups, ¿cierto? Porque las startups siempre buscan juniors. En cambio, digamos que las grandes empresas, si tú ves, buscan mucho la parte de que sean ingenieros,
con diploma de ingeniería, con diploma de sistemas, con esos diplomas, sino como o en un bootcamp, sino que tengan como un título universitario. Es la palabra correcta. Entonces, dependiendo a dónde tú vayas a guiarte, ¿cierto? También igual lo que se está viendo mucho ahora que estoy notando es que muchas empresas ya no les importa tanto como el título, sino cuántos años llevas desarrollando. Pero si no le dan la oportunidad a uno, cuántos años voy a tener desarrollando, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es como la parte compleja que yo veo ahora, porque ya hay mucha gente, pero, pero, pero ¿qué? Por eso es ahí donde yo voy y les digo como, trabajen su parte de su habilidad blanda, porque puede, digamos que tú no alcances a desarrollar algo, pero ¿cómo te vendes tú como persona? ¿Cómo estoy mostrando que soy? Como estoy diciéndole como, ay, yo no hice eso porque no me alcanzó el tiempo. Ya. O le digo, no, es que, mira, los tiempos no me alcanzaron, pero yo sé que voy a lograr terminarlo. No lo puedo terminar en 2 días, pero sé que lo voy a poder terminar en 3 días porque es que yo sé de mis capacidades. Diferente. La forma en cómo te expresas y cómo puedes venderte, como lo digo yo, en parte de las palabras y de tu forma como de hablar con los demás. Algo que me pareció que estaba leyendo, que hay empresas absurdas que están pidiendo juniors de 5 años. O sea, un junior es más o menos de 0 a 3 años. Ya de 3 años para allá ya son middle. Y de como más o menos de 6, 7 años para allá ya son senior. Entonces ya las empresas, o sea, también es que hay empresas que se la quieren ganar. Algo que sí les digo es que vayan aprendiendo inglés, porque hay muchas, muchas, muchas ofertas en inglés, y muy buenas para un junior. Entonces hay que aprender inglés. Lastimosamente, si usted entró a programar, sí, claro, hay trabajos en español, sí, sí hay trabajos, pero si usted quiere ganar un poquito más y tener algo más, aprende inglés. Entonces, es mi recomendación. Aprendamos inglés. Pregunta relacionada a eso también, ¿cuántas horas es tu trabajo? Bueno, yo trabajo de lunes a viernes, ya no trabajo los sábados, no los quitaron. Nos quitaron la semana pasada. Trabajo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pero me dan 45 minutos para poder ir a almorzar, obviamente. Bien, gracias. No sé, Bien, si no tienen más preguntas, nos quedan 4 minutos de Zoom. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien? 4 minutos. Anímense, este es el momento para preguntar lo que quieran. Y si no le preguntan a Andrés y Andrés me pregunta a mí y yo le Claro, respondo. pero va a ser con teléfono descompuesto. Eh, bueno. Para cerrar, no se lleven de acá que se puede, porque eso es lo más fácil de decir. Llévense que no es lindo, que no es rápido, que no es claro, que hay días donde no entendés nada, que hay días donde sentís que estás perdiendo el tiempo, que hay días donde pensás en irte a otra cosa, en dejar todo, y sin embargo, si seguís, ¿no? Pasa algo. No porque Pues, seas, o sea, no porque se vuelvan unas genias, sino porque dejas de irte y muchas veces el que llega no es el más talentoso, es el que se quedó cuando todos los demás se fueron. Así que nada, esa es la manejar frase la frustración final, al como 100. para cerrar. Muchas Sí. gracias, Luz, por tu tiempo. Gracias a todos los Muchas que gracias a vinieron. ustedes. Gracias a ustedes, gracias Andrés por el espacio y muchas gracias por escucharme.
Gracias a vos por Muchas tu gracias a tiempo ti. y Muchísimas gracias gracias a Muchas ustedes. Andrés gracias. por Gracias. organizar. Adiós. Bueno, Muy chao, bueno. Gracias. chao.